Muy buenos días amigos, hoy os voy a comentar un tema bastante polémico. No sé si me cortarán el vídeo o no me lo cortarán, porque lo que os voy a comentar es un tema de un reporte de la doctora Vivian Brunet de Monterrey, México. Esta mujer pues ha sido de alguna manera boicoteada en todas las redes, le han quitado perfiles en Facebook, en YouTube. Es una mujer, bueno, que como todos nosotros nos tratan de disidentes contra el sistema sanitario, contra todo aquello que promulga la OMS y que nosotros de alguna manera, pues bueno, estamos en contra, pero tenemos nuestras razones porque nosotros tenemos datos fiables, científicos, coherentes, y no tengo por qué amoldarme y doblegarme a lo que la OMS me quiera vender o me quiera manipular o me quiera obligar. No. Entonces todos aquellos que somos, por decirlo de alguna manera, antivacunas, antisistema, que yo no soy ni antisistema ni antivacunas, yo lo que no me van a hacer comulgar es con ruedas de molino. Y todo ha sido por culpa desde la pandemia, porque sabéis todos cómo funcionó la pandemia. Entonces, están todos aquellos que no estamos con el sistema, nos están bloqueando redes. A mí me han quitado ya bastantes cuentas, me han censurado muchísimos vídeos, lo mismo que le ha ocurrido a la doctora Vivian Brunet. Estas redes, pues, que utilizan datos privados tuyos porque son personales, hay fotos, hay recuerdos, hay trabajos, hay un montón de herramientas donde tú trabajas en este tipo de redes, y ellos luego hacen uso como les da la gana, como prohibiéndote y robándotelas y de alguna manera secuestrándote las redes, porque no siguen las normas que ellos te ponen. Claro, ellos ponen normas, también deberíamos de poner los demás normas y no colgar nada. Lo que pasa es que este tipo de redes se montaron para informar, para tener una buena comunicación entre los seres humanos, porque van muy bien las redes. Pues estar hablando aquí, te puede estar escuchando una persona en Miami, en Houston o en la Luna. Entonces, pero lo cortés no quita lo valiente. Entonces, la realidad es que la OMS dice que nosotros, los que nos dediquemos a la información de la salud, somos desinformadores. Claro, todo aquello que ellos no ven como ellos quieren que sea, pues somos desinformadores. Y la pura realidad es que es todo lo contrario. Nosotros, como siempre, la medicina integrativa, la medicina natural, los que vamos contra este sistema eh, dictatorial, impositivo, pues tenemos datos y tenemos ciencia detrás. Solamente vamos a hablar ahora del tema de la pandemia, como desde el primer día del encierro, todo esto que yo voy a decir no es mío, es de la doctora Vivian Brunet, que es la que ha expuesto este tipo de reporte en las redes. Desde el primer día del encierro, obligado por el plan macabro, yo, pues igual que muchos coach y muchos médicos y muchos nutrólogos y muchos naturópatas, hemos estado denunciando que la OMS fabricó, la Organización Mundial de la Salud fabricó protocolos genocidas. Ya tenían preparados cuando la pandemia, ya tenían preparados el uso de respiradores en cuidados intensivos cuando la causa, si os acordáis, yo siempre lo he dicho, no era por un problema, no era por un problema de los pulmones, de los alveolos pulmonares, sino de se producían trombosis en el sistema respiratorio pulmonar, pero esto era provocado por los entubamientos y aparte porque la mayoría de las personas eran personas mayores donde las sedaban con medicamentos como por ejemplo el midazolam y otro tipo de medicamentos que se utilizan en tratamientos paliativos en cáncer, los sedan, y lo único que hacen con ello es que deprime profundamente el sistema respiratorio y la persona deja de respirar. O sea, esto es un crimen organizado
y muchas de las personas mayores que murieron como mi compañera, mi directora médica, la doctora Mencucci, por culpa de estos entubamientos y por culpa de estos protocolos obligados a los hospitales a realizar. Y luego pues te obligaron a ponerte mascarillas, cuando las mascarillas con el cuentico del virus, que para protegerte del virus, una mascarilla no te va a proteger jamás de un virus, porque los virus viven contigo y los virus no son los causantes, amigo. Entonces sí que te produce una falta de oxígeno en tejidos, porque te produce una hipoxia. Y luego pues el uso indiscriminado del paracetamol, todos sabemos el uso indiscriminado del paracetamol, qué es lo que hace. El uso indiscriminado del paracetamol te va a producir una bajada del glutatión en tu organismo, y el glutatión es ese antioxidante fantástico que tiene nuestro organismo para defendernos. Entonces normalmente el paracetamol, con 10 gramos de paracetamol ya te están produciendo una intoxicación, porque es una dosis de intoxicación. Normalmente a partir de los 10 gramos te van a provocar ese intoxicación, y aparte te van a fastidiar el sistema hepático de drenaje, las proteínas que tiene tu hígado para depurarse, pues las van a alterar y te van a producir una inflamación a nivel hepático. El glutatión, el paracetamol, te lo baja a niveles bestiales. ¿Qué ocurre? El paracetamol te baja el glutatión, y el glutatión es ese antioxidante maestro. ¿Por qué a los niños no les afectó? Lo pasaron como una especie de gripe, unas pequeñas décimas de fiebre, porque los niños tienen un índice de glutatión altísimo, tienen un sistema inmunológico bastante bien preparado. Entonces, a los niños, como todos sabéis, el SARS-CoV, cuando si les afectó o no les afectó, prácticamente cursaron con una pequeña fiebre. Luego sabéis todos que sometieron a todo el mundo a las pruebas PCR. Las pruebas PCR son un fracaso, son un timo, porque su creador, el doctor Carrie Mullis, premio Nobel de Medicina, dijo en múltiples ocasiones, pero en muchísimas ocasiones, que la prueba no servía para detectar ningún tipo de virus. O sea, imaginaros dónde nos tenía esta gente metidos. Desde el 2021, 7 universidades de Estados Unidos hicieron autopsias, amigos, a más de 1500 cadáveres en busca del famoso bicho SARS-CoV-2, y no encontraron en ninguna de las 1500 muestras nada del bicho. Y todos ellos estaban diagnosticados de COVID. Enviaron los resultados a la Organización Mundial de la Salud, al CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, a la Food and Drug Administration, al INH, Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, y a otras muchas instituciones, y les respondieron que no tenían el bicho ni aislado, ni secuenciado, ni secuestrado, ni fotografiado. O sea, imaginaros. Por lo tanto, el virus nunca existió. Fue un montaje informático, y se les dieron pues a todos los hospitales, a todos los médicos, incentivos, a todas las organizaciones médicas, incentivos importantes. Se les dieron equipos médicos, sanitarios, se les juntó con dinero para que siguieran la narrativa que marcaba el sistema oficial. Bajo amenazas, claro, porque de despido, de anulación de licencias médicas profesionales, como lo ocurrió a esta doctora, y en caso de no seguir las normas de los mandatos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues te exponías a todo esto. Las revistas científicas más reconocidas del mundo, entre comillas, porque no sé si son más reconocidas o no, lo que sí sé es que son las mejor pagadas del mundo, en el área de la salud médica, el Lancet o el British Journal of Medicine y muchas otras, están financiadas por la industria farmacéutica. Ellos deciden qué se publica, dónde, cómo y cuándo. Los gobiernos de todo el mundo, por eso yo nunca he creído en los estudios científicos
de estas revistas, cuando exponen este tipo de información en las revistas, estos procedimientos que se han descubierto y tal. Esto todo es más de lo mismo. El que paga manda. Todos los países fueron sobornados para aceptar y obligar a la población a tomar las medidas oportunas por el gran director general de la ONU, el señor Teodras, si se le puede llamar señor, porque este señor, o entre comillas, terrorista, porque es un terrorista, cuando fue ministro de su país en Etiopía, asesinó bastante gente que no eran de su etnia. Entonces, aparte de ser presidente de la ONU, vale, bien, como todos los presidentes que hay hoy en día en los gobiernos, muchos de ellos dejan mucho que desear, son delincuentes, son terroristas como el Petro, como el Sanchinflas aquí, que no sabemos dónde ha salido, como Maduro, como muchos otros, y en la ONU pues tenemos a Teodras, terrorista etíope. Presidentes, primeros ministros y personalidades fueron asesinadas. Y no lo digo yo porque están las noticias y están los reportes informativos de las noticias a nivel mundial que se puede comprobar. El primer ministro que se cepillaron, el primer presidente, fue el de Uganda, porque era médico, científico, y le dio por probar los PCRs, amigos, le dio por probar los PCRs en cabras, madera y papaya. ¿Y qué encontró este presidente y médico que no comulgaba con las normas de la OMS? Pues que todos salieron positivos. Una cabra, una madera y la papaya daba positivo. Entonces lo hizo público y lo mataron. También mataron al primer presidente, al presidente de Haití y al primer ministro japonés porque se negó a los protocolos de la OMS. Al primer ministro japonés le dieron un tiro por la espalda y así a muchas personas. Los gobiernos utilizaron a fuerzas públicas de seguridad, a los policías del miedo, del terror, porque son los perros guardianes de esta gentuza. Ellos son cómplices de este genocidio también. Los perros guardianes, como son los policías del miedo, el ejército también, y someten a la población. Son de verdad verdaderos genocidas, porque ellos son partícipes del sistema. Por eso, pues se emplean las fuerzas de seguridad para hacer una inoculación general bajo la coerción y el miedo y el engaño y la traición, apoyado por las fuerzas de seguridad. Cerraron escuelas, universidades, impidiendo la entrada a estudiantes que no tuvieran vacunas. Cerraron iglesias, templos, gimnasios, negocios, arruinaron empresarios pequeños y grandes, clase media, y aumentó la pobreza y la marginalidad de la población. Aquí hubo un problema y después del problema hay una reacción y la reacción luego se corrige con una solución. El problema es el bicho, el SARS-CoV, que no existió nunca. La reacción, pánico, el miedo, y así te tienen controlado todo el miedo de la gente. Y después viene la solución, que ellos te ponen, entre comillas, su solución, que es la vacuna. Como todos ustedes saben, las vacunas de Pfizer, por ejemplo, tienen una patente desde el 2017, imaginaros, 2017, y el bicho aparece en el 2019. Los pasaportes sanitarios tienen patente del 2017 y el COVID aparece esto en el 2019. ¿Sabían que la vacuna influenza ya llevaba grafeno en el 2017? Ya hay reportes del Banco Mundial de Compras, además compras estratosféricas de PCRs, de equipos de intubación, de mascarillas en diferentes países desde el 2017. Esto ha sido todo planeado, esto es una pandemia, esto es un plan macabro. Y esto ya se planeó en el 2001. Fue llevado a cabo en Nueva York una especie de simposium donde fue pagado por Bill Gates, donde se presentó a los medios de comunicación y se presentó en las universidades de George Hopkins para ver la respuesta
de la población ante un encierro masivo como el que se produjo. O sea, imaginaros el Bill Gates detrás de dónde está cuando haya una posible pandemia. O sea, esto ya en el 2001 ya se estaba investigando. Sabéis que en Wuhan aparece el bicho SARS-CoV-2, empieza a matar bastante gente, es ahí donde aparece toda la movida, mata mucha gente en la calle, cayendo in situ, ahí es donde se empiezan las alarmas. Esto jamás ha ocurrido en la historia de la medicina, que un virus mate a tanta gente y así de forma in situ, esto jamás ha ocurrido. Pero sí durante el encierro que se hizo global, esa pandemia donde nos encerraron. Pero imaginaros que un poquito antes se empezaron a levantar infinidad de torres telefónicas celulares 5G. Y Wuhan, China, fue el primer lugar donde se pusieron a funcionar estas antenas. Y coincidió con los Juegos Olímpicos Militares que se realizaron en noviembre del 2019, que todos estos militares ya iban vacunados contra la influenza, que contenía ya grafeno. Entonces, grafeno más las ondas electromagnéticas a las que se vieron sometidos todos estos militares, sus cuerpos caían en la calle fulminados. En Wuhan ya estaban funcionando las antenas 5G. Hicieron, que muriera la gente de forma repentina en las calles, porque hay una interrelación entre el grafeno y las antenas. Esto es indiscutible. Y te lo digo porque el doctor Pablo Compra, de Madrid, y a través de la Universidad de Almería, en España, informan de la presencia inequívoca de óxido de grafeno en las vacunas, en los viales de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. La información salió en noviembre del 2021, confirmando estos hallazgos. La doctora de donde cojo este informe, que es Viviane Brunet, presentaron este informe, que se llama el informe Compra, y lo presentaron a cada delegado de la Coalición Mundial de la Salud en México, con sello de entregado a cada una de las instancias del gobierno. Se le presentó también al presidente Andrés Manuel López Obrador y nunca se tuvo respuesta ni del Poder Judicial, porque todo está comprado, ni del Poder Legislativo, ni del político, ni nada, ni de la Corte Penal Internacional. O sea, la censura es total en todos los medios de comunicación alternativos. O sea, la información la bloquean y aquí todo es una prevaricación lo que hay. Esto es continuo. O sea, aquí no hay libertad de ningún tipo. La represión es brutal en las redes y como no hay libertad de expresión ninguna, pues quiero hacer este llamado. Y quiero hacer una mención especial a Ricardo Delgado, es un bioestadista español que vive en Sevilla, y al doctor José Luis Sevillano, que fueron el primer en acuñar la teoría ambiental del COVID-2019, donde investiga que en ciertos lugares moría más gente que en otras partes. Entonces investigaron esos lugares donde más gente moría y se dieron cuenta que en esos lugares había muchas antenas 5G. Así se crea la teoría ambiental del COVID-19, gracias a las observaciones del doctor Sevillano. La biotecnóloga argentina Lorena Diblas encontró más de 50 componentes no declarados en el proyecto de las vacunas, entre ellas incluyendo aluminio, cadmio, bario, estroncio, lantánidos y uranio, que es radiactivo. Ahora entiendo, cuando hago metatest a muchos pacientes les aparecen sustancias radiactivas. Miles de investigadores en diferentes independientes alrededor del mundo, en diferentes países, que no tienen ningún tipo de conflicto de intereses con nada, son independientes. Hemos estado denunciando, yo entre ellos, este genocidio, no me voy a cansar de decirlo nunca. Otro, por ejemplo, el doctor Andreas Noah, el experto en Europa en grafeno,
hice un vídeo para que la gente supiera de qué estamos hablando. El grafeno actúa como cuchillas de afeitar que corta el endotelio. El endotelio es ese recubrimiento de los vasos sanguíneos, ese protector, y produce, al cortar el grafeno como cuchillas en el endotelio, produce hemorragias y con ello provoca cascadas de coagulación, porque cuando hay normalmente hemorragias, pues el organismo intenta proteger, intenta mandar plaquetas para frenar y coagula la sangre. Esto provocaba los trombos y el óxido de grafeno está dentro de nuestro cuerpo y se activa con las ondas electromagnéticas 5G, de ahí que la gente moría sin saber por qué así in situ, porque había una interconexión entre las 5G y todos los vacunados que contenían en su organismo grafeno. Este doctor, Andreas Noah, pues publicó estos vídeos por las redes, subió en redes, y 5 días después, amigos, lo asesinaron. El doctor y cirujano de Estados Unidos, Washington Butler, veterano de guerra y considerado uno de los mejores cirujanos del país, denunció públicamente también el tema del grafeno y las vacunas y todo el tema, y lo asesinaron. La doctora Liliana Celada, odontóloga de Bolivia, ha estudiado al microscopio todas las vacunas COVID y las del calendario infantil, incluyendo la BCG, la DPT, la triple vírica, la hepatitis, la polio, etc. Todas contienen grafeno, así como anestésicos odontológicos que también lo llevan. No hay mejor vacuna que la que uno deja de ponerse. El óxido de grafeno es altamente tóxico y produce, como ya sabemos, entre otras enfermedades, autismo. En Estados Unidos, en 1961, había un niño autista por cada 10.000 niños. A día de hoy hay un niño autista por cada 32 niños. En Estados Unidos hay una comunidad, que son los Amis, en Utah, que no se vacunan, que viven en contacto con la naturaleza, y sus niños crecen sanos, no tienen autismo, no tienen polio, no tienen sarampión, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo, amigos, es perfecto y con un sistema inmunológico perfecto. Otro dato que os voy a dar es que Pfizer pidió 65 años de secreto de sus fórmulas, de sus vacunas, pero la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le obliga a publicar a Pfizer 500 hojas por semana de la composición y los efectos de sus vacunas, y podemos ver cómo hay más de ellos publican, que hay más de 1.200 reacciones adversas publicadas por Pfizer, desde ceguera, sordera, síndrome de Guillain-Barré, enfermedad neurodegenerativa, enfermedad autoinmune, pericarditis, miocarditis, infarto, muertes repentinas, púrpura, trombocitopenia idiopática, SIDA, turbocáncer, que está ahora de moda, que es una terminología nueva, son cánceres que se extienden rápidamente. Los cánceres, cuando hay un turbocáncer, esto llamado así, actúan rapidísimo, porque el sistema inmune está deprimido y las enfermedades neurodegenerativas y otras muchas, pues fluyen así, a bote pronto, sin más. Y por supuesto no hay que olvidar los chemtrails, estas estelas químicas que tiran los aviones, que son muchos de los componentes que llevan, son muy tóxicos. Llevan llevan estroncio, llevan sustancias que nosotros respiramos, que los animales y plantas y la tierra entran en el ciclo de la alimentación y de la vida, contaminan todo el sistema y están terminando con el planeta Tierra. ¿Todo para qué? Pues para disminuir la población, porque antes de la pandemia éramos 7.800 millones en el mundo de habitantes. Y ellos pretenden llegar, según la Agenda 2030, a 500 millones de habitantes en el mundo. Acabar con el 90% de la población mundial y mantenerlos como esclavos neuromodulados. Neuromodulados. Esto parece el libro de Aldous Huxley, siempre lo he dicho, Un mundo feliz. Te quieren tonto, ciego, sordo, mudo y imbécil. Entonces te van a tener como esclavos neuromodulados, ya que con el óxido de grafeno les puedes sembrar ideas, recuerdos y lo que quieras. De hecho, muchos de los chavales o personas que se han suicidado, de gente joven que no tienen motivos, no tienen problemas para suicidarse, muchos de ellos dicen que oían voces,
que se meten dentro de tu cerebro, y esto es porque estás neuromodulado. Antenas 5G, grafeno. ¿Quieres salvarte de esta locura, amigo? ¿Quieres salvar a tu familia, a tus amigos? ¿Quieres estar sano? Cuídate, acércate a la naturaleza, respira aire limpio, bebe agua sana, ver descalzo andar por la tierra, descárgate, evita las ondas electromagnéticas, ayúdate. Las ondas electromagnéticas las puedes filtrar con tarjetas Spiro. Huye de las radiaciones electromagnéticas, vete al campo, toca la naturaleza, el mar, el agua, el sol. Y ten conocimiento, infórmate, quítate el miedo, porque el conocimiento y la información te hace libre. Buenos días, y si me cortan el vídeo lo siento, pero darle me gusta, moverlo para que le llegue a cuanto más gente mucho mejor. Buenos días, y que sepáis que vamos para adelante y no nos para nadie, amigos. Hay que quitarse el miedo de encima. Y desde aquí hago un llamamiento a las fuerzas de seguridad del Estado. No seáis los mamporreros del sistema, amigos. Tienes hijos, tienes padres, tienes mujer. A ellos también les puede tocar. Buenos días.